El amanecer en Valle Salvaje siempre ha tenido un tono incierto, como si la luz luchara por atravesar la densa capa de secretos que recubre el valle desde hace generaciones. Pero aquella mañana, mientras la bruma se deslizaba perezosa entre los tejados de la casa grande y los campos aún no despertaban del todo, esa sensación de inquietud se transformaba en un nudo real en el estómago de quienes intuían que algo estaba a punto de romperse. La angustia ya no era un presentimiento vago. Tenía nombre, rostro y un cuerpo que se desvanecía entre los muros de piedra de la prisión donde Luisa llevaba días resistiendo, más con la voluntad que con la fuerza. José Luis caminaba por el pasillo principal con paso rápido, intentando mantener una compostura que ya no le pertenecía. Había pasado la noche en vela revisando mentalmente cada decisión que lo había llevado hasta ese punto en el que la lealtad hacia los Gálvez comenzaba a mezclarse peligrosamente con un sentimiento de culpa. Cuando abrió la puerta del despacho donde Alejo lo esperaba, la expresión de este último, tensa, sincera, casi desesperada, le recordó que no estaba hablando con un capricho de juventud, sino con un hombre al que la vida había golpeado con la misma brutalidad que al Valle. Solo que a Alejo le quedaban menos fragmentos que recomponer. Alejo contenía la respiración. Cada visita negada en la cárcel era un puñal que lo obligaba a preguntarse una y otra vez qué había hecho mal. Cuando José Luis le repitió, esta vez sin rodeos, que Luisa nunca estuvo enamorada de él, algo en el semblante del guardia civil se quebró con un sonido interno, como una rama seca bajo una bota pesada. No lo dijo en voz alta, pero sus ojos gritaban que aquella afirmación no podía ser verdad. José Luis, sin embargo, mantuvo la mirada fija, como quien recita una verdad incómoda por obligación. Dentro de él había un torbellino. Sabía perfectamente que Luisa no actuaba movida por desprecio. La joven evitaba a Alejo porque estaba convencida de que su presencia podía arrastrarlo con ella al abismo. Y ese sacrificio silencioso, lejos de ser una señal de indiferencia, era quizás la prueba más dolorosa del amor que aún la habitaba. Pero José Luis decidió callarlo. No podía permitirse que Alejo cometiera un acto impulsivo que empeorara la situación. Y su silencio, por muy cruel que pareciera, era su forma de intentar salvarlo. Mientras tanto, en otro rincón de la casa grande, Matilde respiraba hondo antes de acercarse a Atanasio. El recuerdo de la conversación con Victoria aún la perseguía como una sombra fría pegada a la piel. La señora la había citado para rezar en la tumba de Gaspar, un gesto que en otras circunstancias habría parecido devoto y conmovedor. Pero en la boca de Victoria todo acto de piedad adquiría un matiz inquietante. Matilde no olvidaba la forma en la que los dedos de la señora rozaron la lápida, como si acariciara algo más que el mármol. Una idea, un cálculo, un plan. Cuando se lo contó a Atanasio, las palabras se deslizaban torpes, como si temiera que verbalizarlas les diera más fuerza. Pero él entendió enseguida que Victoria estaba moviendo fichas en un tablero que solo ella parecía comprender por completo. Atanasio frunció el ceño, consciente de que cada decisión que Victoria tomaba tenía implicaciones profundas para todos los que vivían en el valle, especialmente para aquellos que, como él, no contaban con protección más allá de la propia dignidad. Lo que más lo perturbaba, sin embargo, era la sensación de que Victoria no actuaba por miedo ni por devoción, sino por la necesidad obsesiva de controlarlo todo, incluso el recuerdo de un muerto. Y cuando Matilde decidió advertir también a Bárbara, lo hizo desde el instinto más básico: proteger lo poco que quedaba intacto en aquellos corazones cansados. En la casa grande, el ambiente se había vuelto tan denso que parecía difícil respirar. Bárbara escuchó las palabras de Matilde mientras apretaba las manos sobre su falda, consciente de que su mundo se tambaleaba en demasiados frentes. No solo debía soportar la presión de una boda que no deseaba, ni el peso de un amor que trataba de sepultar antes de que la consumiera. Ahora también debía lidiar con la certeza de que Victoria estaba a punto de mover una pieza decisiva que podía alterar no solo su vida, sino la de toda la familia. Y aunque intentaba mantener la compostura, su mirada reflejaba un miedo profundo. Sabía que Victoria rara vez actuaba sin un propósito oculto. En ese preciso instante, Dámaso regresaba de otra conversación turbulenta con Victoria. Durante años había intentado descifrar el lugar exacto que ocupaba en la vida de esa mujer impredecible. A veces era aliado, a veces peón, a veces estorbo. Pero esa mañana algo había cambiado. Cuando le aseguró que debía temer a alguien más, no a Mercedes, era como si hablara de una amenaza latente que él mismo no lograba definir del todo. Y cuando Victoria lo acusó de mentir sobre cualquier noticia relacionada con Bernardo,
Su rostro se tensó con una mezcla de dolor y resignación. No era la primera vez que ella dudaba de él, pero aquella acusación tenía una carga distinta. Parecía insinuar que él sabía cosas que incluso él ignoraba. Aún así, lo más desconcertante fue la confesión que hizo después a Mercedes. Con voz grave admitió que tenía la sensación de que su propia esposa lo estaba traicionando. Y aunque Mercedes intentó disimular, su reacción no pasó desapercibida. Aquel matrimonio hacía tiempo que se había convertido en un entramado de silencios, secretos y fidelidades variables. Nadie podía asegurar ya de qué lado estaba cada uno. En medio de ese torbellino, Victoria caminaba por los pasillos con la serenidad de quien cree tener el control absoluto. Cuando se reunió con José Luis para informarle que estaban muy cerca de convencer a Bernardo de aceptar la propuesta por las tierras, su voz sonó firme, casi triunfalista. Había una promesa de poder en sus palabras, un brillo casi febril en los ojos. Y cuando aseguró que no permitiría que nadie arruinara lo que había construido, José Luis sintió un escalofrío. Sabía que, cuando Victoria pronunciaba una frase así, era capaz de cualquier cosa. Mientras tanto, Leonardo hacía su propio intento desesperado por recuperar algo que ya se desmoronaba entre sus dedos. Al encontrar a Bárbara en el jardín, rodeada por el aroma de las flores recién regadas, le pidió que no lo apartara de su vida. Prometió que, si encontraba un resquicio para evitar la boda con Irene, lo tomaría sin dudar. Pero Bárbara ya no era la joven que soñaba con amores imposibles. Las palabras de Leonardo le dolían más de lo que él imaginaba. Cada promesa no cumplida, cada decisión que la había puesto contra su propia felicidad, la había vuelto más escéptica. Y aunque su corazón se estremecía al escucharlo, ya no confiaba en que ese amor fuera suficiente para salvarlos. Irene, por su parte, organizaba un almuerzo para hablar del futuro que ella insistía en escribir a la fuerza. Sabía que Leonardo no la amaba, pero también sabía que el poder de los Gálvez, combinado con la presión de su madre, la ponía en una posición privilegiada. Su manera de pedirle, hablar de Bárbara, escondía una amenaza sutil. Ella quería asegurarse de que no habría espacio para otra mujer en la vida de su prometido. Su sonrisa era suave, pero su mirada era la de una fiera que defiende su territorio. Y mientras toda la casa grande ardía en tensiones cruzadas, Adriana, en un rincón más silencioso del valle, caminaba hacia la prisión con un peso insoportable en el pecho. Había prometido a Luisa que no la visitaría más, pero algo dentro de ella la hacía regresar. Tal vez era la culpa, quizá la intuición de que la joven estaba más débil de lo que mostraba. Y cuando el capitán Escobedo abrió la puerta de la celda y ambos encontraron a Luisa inconsciente, el mundo pareció detenerse. El silencio que envolvió la escena era denso, casi sólido, como si la vida se hubiera evaporado de aquel cuerpo delgado que aún no había decidido si luchar o rendirse. Adriana se arrodilló junto a ella con un temblor casi animal. No sabía si estaba viva, pero lo que sí sabía era que aquel instante cambiaría el rumbo de todo. Y ese miedo, ese vértigo que atravesó la piel de todos en Valle Salvaje, era apenas el comienzo. El cuerpo de Luisa aún yacía inmóvil cuando la sacaron de la celda, y el sonido metálico de las llaves que el capitán Escobedo dejó caer en el suelo resonó como un presagio oscuro. Adriana permanecía de pie, con el corazón palpitándole en los oídos, luchando desesperadamente por mantener la mente clara. Aquella escena, el cuerpo frágil, la piel demasiado pálida, la respiración tan débil que apenas levantaba el pecho, la golpeó con una mezcla de terror y culpa. Era imposible ignorarlo. La muchacha estaba cruzando un límite invisible del que tal vez ya no habría retorno. Mientras trasladaban a Luisa a una sala contigua, Adriana recordó con dolor todas las veces que la joven le había pedido que no volviera. En aquel rechazo no había frialdad ni desprecio, había dignidad. Era una súplica silenciosa para que no la presenciara así, derrotada, desgastada, sin fuerzas para sostenerse. Pero Adriana, empecinada en salvarla, no había escuchado. Ahora, mirando el rostro de Luisa, entendía la desgarradora verdad. Algunas personas se hunden en silencio, no por falta de compañía, sino para proteger a quienes aman del espectáculo de su caída. Escobedo, visiblemente consternado, trataba de mantener la profesionalidad, pero sus manos temblaban. Sabía que si a Luisa le ocurría algo bajo su vigilancia, el peso del juicio caería sobre él con toda la severidad del sistema. Y aún así, la preocupación en sus ojos era humana, más que militar. Había observado de cerca la degradación física de la joven, había visto cómo su voluntad se evaporaba día tras día,
mientras la sombra de la pena de muerte se cernía sobre su cabeza. Y aunque su deber era ser implacable, en su mirada había una chispa de impotencia que lo delataba. En otro rincón del valle, sin saber aún nada de lo ocurrido, José Luis regresaba lentamente a la casa grande. Caminaba cargando un peso invisible en los hombros, un peso que no tenía forma concreta pero que apretaba el pecho como un dolor antiguo. Había intentado convencer a Alejo de apartarse del caso, de no insistir en ver a Luisa, y en apariencia lo había logrado. Pero no lograba liberarse de la sensación de haber traicionado algo dentro de sí mismo. Ese sentido de justicia que, aunque debilitado por años de servidumbre, todavía latía. Su lealtad a los Gálvez lo había llevado a prácticas que él mismo ya no reconocía como suyas. Y al recordarlo, un nudo le cerraba la garganta. Alejo, por su parte, no se resignaba. Sus pasos en la entrada de la comandancia resonaron con violencia contenida. Cada segundo sin noticias de Luisa era una tortura. Las palabras de José Luis, esas que negaban su importancia en la vida de la joven, seguían perforando su mente, pero no las creía. No podía creerlas. Nada en la forma en que Luisa lo había mirado alguna vez indicaba oportunismo, ni frialdad, ni manipulación. Si lo evitaba, era por miedo, no por desinterés. Alejo lo intuía con una claridad que lo quemaba desde dentro. Y mientras se debatía entre la obediencia y la necesidad de saber la verdad, un presentimiento helado se apoderó de él. Algo iba terriblemente mal. En la casa grande, la actividad del día avanzaba con la misma naturalidad impostada de siempre, pero bajo la superficie todo era tensión. Irene ocupaba el salón, repasando unos documentos con la aparente serenidad de quien cree tener la vida perfectamente controlada. Sin embargo, sus ojos resbalaban hacia la puerta cada pocos segundos, buscando la figura de Leonardo, inquieta ante la posibilidad de que él estuviera con Bárbara. No era solo celos, era miedo. Miedo a que el castillo de seguridad que había construido se derrumbara sin previo aviso. Leonardo, sin embargo, no estaba en la casa. Tras su conversación fallida con Bárbara, vagaba sin rumbo por el jardín, con el corazón agitado y los pensamientos desordenados. No soportaba la idea de casarse con Irene. No soportaba la forma en que la vida lo estaba empujando hacia un destino que no quería. Pero necesitaba un plan, una salida, algo que lo liberara sin hundir a su familia en un escándalo imposible de manejar. Y cada vez que pensaba en ello, con la mirada perdida entre los rosales, sentía como una angustia pesada se instalaba en su pecho, robándole el aire. En ese mismo instante, Matilde avanzaba hacia la habitación de Bárbara con pasos rápidos. Tenía la urgente necesidad de hablar con ella de nuevo. Desde que le había contado sobre la extraña convocatoria de Victoria en la tumba de Gaspar, no había dejado de pensar en ello. En la mirada ausente de la señora. En la forma calculadora con la que había pronunciado cada palabra. Era imposible no sospechar. Cuando entró en la habitación, encontró a Bárbara sentada frente al espejo, con el rostro visiblemente agotado, como si hubiera envejecido años en pocas horas. La doncella se acercó y le tocó suavemente el hombro, temiendo que la joven pudiera quebrarse con un simple roce. Bárbara la miró por el espejo, y en sus ojos apareció un brillo apagado, casi doloroso. Estaba cansada de luchar contra sentimientos que no podía borrar, cansada de ocultar su amor por Leonardo, cansada del peso de la culpa que la hacía sentir indigna de todo lo bueno que alguna vez imaginó. Mientras Matilde repetía sus advertencias, ella apenas pudo responder. No tenía fuerzas para enfrentar otra preocupación. Y aún así, algo dentro de ella se tensó. Porque cada vez que Victoria intervenía en la vida de alguien, el desenlace solía estar teñido de sombras. Y hablando de sombras, en la alcoba principal Victoria se preparaba para salir hacia la tumba de Gaspar. Sus movimientos eran lentos, ceremoniosos, como si estuviera participando en un rito que solo ella comprendía. Su rostro, impecable y rígido, no dejaba traslucir emoción alguna. Pero su mente era un torbellino. Bernardo había desaparecido del mapa. No tenía noticias suyas, y ese silencio no era casual. Algo se le estaba escapando de las manos, y ese pensamiento la irritaba profundamente. Para alguien cuyo poder dependía del control absoluto, perderlo, aunque solo fuera por un instante, era una humillación intolerable. Dámaso llegó justo cuando ella se disponía a salir. La conversación que siguió fue una danza peligrosa. Él insistió en que Bernardo había dado órdenes claras a José Luis para proteger las tierras del valle. Victoria, aferrada a su incredulidad, lo acusó de mentir. Su tono era gélido, casi venenoso. Dámaso, cansado de ser tratado como una pieza reemplazable,
dejó caer una confesión cargada de veneno. Mercedes me está traicionando. Victoria se quedó inmóvil un segundo, no porque le sorprendiera la cosa, sino porque le resultaba útil. Todo lo que fragmentaba alianzas a su alrededor se convertía, fácilmente, en munición. Mientras tanto, alguien golpeaba la puerta de la casa grande con urgencia. Era Teresa, la esposa de José Luis, que venía buscando a su marido. Había escuchado rumores en la casa pequeña sobre el estado de Luisa y necesitaba confirmar si eran ciertos. Teresa no tenía una relación cercana con la joven, pero en su corazón había un instinto protector hacia todos los que sufrían injusticias, especialmente mujeres vulnerables que caían en manos de un sistema despiadado. Cuando no lo encontró, decidió marcharse a la prisión, incapaz de ignorar el impulso de ayudar. A esa misma hora, Adriana permanecía junto a Luisa, respirando tan rápido que Escobedo tuvo que pedirle que se calmara. Pero la joven no escuchaba. Sus ojos recorrían una y otra vez el rostro inmóvil frente a ella. En su mente, las imágenes se mezclaban. El momento en que conoció a Luisa, la fuerza de su mirada, la rebeldía aún intacta, el amor silencioso que siempre había intentado ocultar. Y ahora ese mismo cuerpo que alguna vez vibró con vida parecía desvanecerse como un susurro atrapado en el viento. La sensación de impotencia era insoportable. Entonces ocurrió algo que Adriana nunca olvidaría. Al inclinarse cerca del rostro de Luisa, creyó sentir un mínimo movimiento, una exhalación casi imperceptible. Un hilo tenue de vida. Aquel gesto ínfimo la sacudió como un relámpago. La necesidad de actuar la impulsó a tomar la mano de Escobedo con más fuerza de la necesaria. Él reaccionó inmediatamente, llamando a un sanitario del cuartel y ordenando que buscaran agua, mantas, cualquier cosa para estabilizarla. La pequeña sala se volvió un remolino de urgencia contenida, mientras el tiempo parecía suspenderse sobre aquella figura diminuta que luchaba entre dos mundos. Sin embargo, en la casa grande, la vida continuaba con su hipocresía habitual. Rafael, que había pasado la mañana revisando cuentas con don Leopoldo, notó que algo en el ambiente se había vuelto extraño. Un silencio tenso recorría los pasillos. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que Adriana estaba en peligro emocional. Cuando fue a buscarla, se enteró de que había ido otra vez a la prisión, a pesar de las advertencias del médico sobre su propio estado. La preocupación lo atravesó como un rayo. A veces odiaba lo mucho que la amaba, porque cada acto impulsivo de ella lo dejaba expuesto a un miedo que no sabía manejar. Pero lo más inquietante estaba aún por suceder. Alejo, que había decidido ir a la cárcel a pedir explicaciones, cruzó el portón justo cuando Teresa llegaba agitada. Ambos se quedaron paralizados al ver a un soldado salir apresurado con una manta en las manos. En sus rostros apareció un terror inmediato, un horror compartido que solo pueden hacer cuando se presiente que algo irrecuperable ha ocurrido. Alejo no esperó ni un segundo. Empujó la puerta con brusquedad y corrió por el pasillo, guiado por una fuerza casi instintiva. Su corazón latía con una violencia insoportable. Cuando llegó a la sala y vio a Adriana temblando, a Escobedo intentando asistir a Luisa, sintió que el suelo desaparecía. No vio los detalles, no distinguió palabras. Solo veía el rostro de la mujer a la que había querido desde siempre, al borde de la muerte. Y la sensación de llegar tarde, de no haber sido capaz de protegerla, lo desgarró por dentro. Afuera, el valle seguía respirando esa calma cruel que solo antecede a las tragedias más profundas. Nadie sabía aún que en aquel cuarto silencioso, una vida pendía de un hilo tan delgado que cualquier suspiro podía quebrarlo. Lo que estaba claro era que, después de este día, nada en Valle Salvaje volvería a ser igual. El aire dentro de la sala parecía haberse vuelto más denso, como si el tiempo mismo se resistiera a avanzar frente a la fragilidad que yacía en aquella camilla improvisada. Adriana no podía apartar la mirada de Luisa, temiendo que si lo hacía, aunque fuera un segundo, la poca vida que quedaba en la joven escapara en silencio. Era una sensación primitiva, una mezcla de instinto y culpa, que la obligaba a permanecer ahí, aferrada a la realidad con una fuerza que ni ella sabía que tenía. Luisa, envuelta en mantas ásperas, se veía más pequeña que nunca. La delgadez extrema de su cuerpo parecía borrar los contornos de la persona que había sido. Ya no quedaba rastro de aquella muchacha de ojos vivos que se enfrentaba al mundo con una valentía desconcertante. Aún así, en medio de aquella imagen devastadora, había algo que seguía resistiéndose a desaparecer. Era tenue, frágil, casi invisible, pero estaba allí. El último hilo de voluntad que mantenía a Luisa anclada a la vida.
Alejo permanecía junto a la puerta, incapaz de acercarse. Su cuerpo parecía hecho de piedra. Cualquier movimiento le suponía un esfuerzo inmenso. En sus ojos había una oscuridad extraña, una especie de desamparo absoluto que hacía evidente que aquella escena lo estaba atravesando en un lugar donde ninguna palabra podía alcanzarlo. Nunca imaginó que el amor pudiera doler de un modo tan físico, tan real, como un golpe en el pecho que te roba el aire sin aviso. Fue entonces cuando Adriana levantó la cabeza y lo vio. En su mirada había una súplica muda, como si necesitara que Alejo compartiera con ella el peso de aquella angustia. Él dio un paso, luego otro, movido por una mezcla de necesidad y miedo. Había pasado tantos días alejándose de Luisa por obligación, conteniéndose por culpa del deber, que ahora acercarse a ella parecía un acto prohibido, casi sacrílego. Pero finalmente se colocó a su lado, sin decir nada, porque no había palabras capaces de contener lo que sentía. Afuera, una ráfaga de viento golpeó con fuerza una de las ventanas, recordando a todos que el valle seguía presente, indiferente al sufrimiento de los hombres. Pero dentro de aquella sala el tiempo seguía detenido, en un silencio solo roto por el sonido irregular de la respiración de Luisa. Cada exhalación, por leve que fuera, era un pequeño triunfo contra el destino que ya parecía escrito. Mientras tanto, en la casa grande, Rafael recorría los pasillos con una inquietud que no lograba disimular. Había discutido con su padre, había intentado concentrarse en los asuntos del cortijo, pero ninguna tarea había logrado alejarle la sensación de que algo terrible estaba sucediendo. A diferencia de otros miembros de su familia, él sí entendía que la vida de Luisa tenía un impacto profundo en Adriana. No era solo compasión. Adriana veía en Luisa un reflejo de todo aquello que el poder había destruido en el valle. La inocencia, la dignidad, la libertad. Por eso su sufrimiento era también una forma de rebelión silenciosa. Victoria, sin embargo, avanzaba por el salón con su porte habitual, cargado de una elegancia fría que asfixiaba a todos los que estaban cerca. La reunión con José Luis había reforzado su convicción de que estaba más cerca que nunca de asegurar el futuro de las tierras. La posible tragedia de Luisa no ocupaba ni un rincón de su pensamiento. Para ella, las emociones eran un estorbo que solo entorpecían su avance. Se acomodó en un sillón, con la mirada perdida en algún punto lejano, como si estuviera calculando el próximo movimiento en un tablero cuyo final ya había decidido. Fue en ese momento cuando Mercedes entró en la sala, alterada, con un nerviosismo apenas contenido. No sabía exactamente qué ocurría, pero había escuchado fragmentos suficientes de conversación para intuir que algo grave estaba sucediendo en la prisión. Cuando intentó hablar, Victoria la interrumpió con un gesto seco. No quería interferencias, no quería distracciones, y menos aún de alguien a quien contemplaba cada vez más como un obstáculo. En otro lugar del valle, Matilde había salido de la casa grande. Necesitaba aire, espacio, algo que le permitiera frenar el temblor de sus manos. La imagen de Victoria en la tumba de Gaspar, su voz helada, la forma extraña en que hablaba de Bernardo, todo eso había encendido en su interior una alarma que no lograba silenciar. Caminó por el patio hasta que sus pasos la condujeron hacia la capilla, ese pequeño refugio silencioso donde Fray Julián solía rezar. Allí encontró un instante de calma, aunque fuera momentánea. Pero incluso en ese lugar sagrado, no podía dejar de pensar en Luisa. En cómo una vida tan joven podía estar desvaneciéndose sin que nadie moviera un dedo para salvarla. El sanitario que Escobedo había llamado llegó finalmente, con una caja de medicinas y un rostro sombrío. Tras examinar a Luisa con rapidez, alzó la mirada hacia Adriana y negó con la cabeza. No era un gesto definitivo, pero sí alarmante. Explicó que la deshidratación era severa, que el cuerpo de la joven estaba al límite, que necesitaba cuidados urgentes que la prisión no podía proporcionar. Adriana sintió un frío intenso recorrerle la columna. Sabía que la ausencia de atención médica adecuada no era un descuido. Era una consecuencia directa de la sentencia que todos esperaban que cayera sobre Luisa. La muerte por inanición era solo la antesala de la pena mayor. En ese exacto instante, la puerta de la sala volvió a abrirse y Teresa entró apresurada. Cuando vio el cuerpo de la muchacha, sus manos buscaron instintivamente la cruz que llevaba al cuello. Se acercó despacio, como quien contempla algo sagrado y trágico al mismo tiempo. No conocía a Luisa en profundidad, pero era imposible no sentir compasión frente a aquella imagen de abandono extremo. El silencio compartido fue tan profundo que incluso Alejo, que siempre había sido un hombre de acción,
se sintió pequeño ante la magnitud del sufrimiento que presenciaba. Escobedo explicó con voz tensa que había enviado un comunicado urgente a la comandancia para solicitar autorización de traslado. Era un procedimiento engorroso, lleno de protocolos y permisos, pero era la única opción. Aún así, en su mirada había una sombra de duda. Sabía perfectamente que el sistema prefería dejar morir a una presa antes que complicarse con trámites. Y eso convertía cada minuto en una lucha. Afuera, el cielo comenzaba a nublarse. Las primeras gotas de lluvia golpearon la tierra con un sonido apagado, como si el valle llorara sin lágrimas visibles. Esa lluvia, mínima pero constante, parecía anunciar un cambio inevitable. El clima siempre había sido un reflejo de los conflictos internos de quienes habitaban Valle Salvaje, y esa tarde la naturaleza parecía estar de luto. Rafael llegó poco después, entrando en la prisión con un paso firme pero un rostro lleno de preocupación. Cuando vio a Adriana, tan pálida, tan frágil, su corazón se contrajo. Intentó acercarse a ella, pero se detuvo un instante al ver la intensidad con la que Alejo contemplaba a Luisa. Entendió de inmediato que ese amor silencioso era real, que no era una obsesión pasajera ni un capricho juvenil. Y esa revelación lo golpeó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Porque mientras él luchaba por conquistar el amor de Adriana, otro hombre estaba viendo cómo la mujer que amaba agonizaba ante sus ojos. Adriana, al verlo, sintió un alivio inesperado. Rafael siempre había tenido esa capacidad de sostenerla cuando su mundo parecía derrumbarse. Y aunque su relación estaba llena de sombras, en ese momento necesitaba esa fortaleza que él ofrecía sin pedir nada a cambio. Rafael se colocó a su lado, tocando suavemente su brazo, un gesto que ella no rechazó. Alejo, sin embargo, apartó la mirada. No podía soportar la presencia de Rafael en un momento tan íntimo. Le parecía una invasión, un recordatorio de todo lo que él nunca podría tener. Y mientras luchaba por controlar sus emociones, sintió por primera vez en mucho tiempo que la tristeza y la rabia podían convivir en un mismo espacio, alimentándose mutuamente. Fue en medio de esa tensión silenciosa cuando el sanitario volvió a hablar. Con voz seria, explicó que Luisa necesitaba ser trasladada de inmediato a una enfermería adecuada. No había tiempo que perder. Pero antes de que pudiera terminar, un guardia entró en la sala, pálido, con un mensaje urgente. La autorización estaba retrasada. La burocracia estaba haciendo lo que mejor sabía hacer, condenar a quien ya estaba al borde del abismo. La noticia cayó como un golpe brutal. Adriana sintió que las piernas le fallaban. Alejo cerró los puños con tanta fuerza que los nudillos se volvieron blancos. Rafael lanzó una mirada furiosa al guardia, como si quisiera arrancarle la incapacidad a gritos. Teresa, en cambio, se llevó las manos al rostro, murmurando una oración entre dientes. Luisa, ajena a todo, seguía respirando con dificultad. Su fragilidad era casi insoportable de contemplar. Parecía un pájaro herido, sostenido por un equilibrio tan tenue que cualquier gesto brusco podía destruirlo. Y aún así, seguía viviendo, seguía luchando, como si hubiera algo dentro de ella que se negaba rotundamente a desaparecer sin antes dejar una marca. La lluvia se intensificó, golpeando con más fuerza las paredes de la prisión. El cielo se oscureció por completo, envolviendo el valle en una penumbra inquietante. Era como si todo estuviera convergiendo hacia un mismo punto, como si la vida de Luisa fuera el epicentro de una tormenta emocional que alcanzaba a todos los presentes, incluso a quienes aún no sabían lo que estaba ocurriendo. En ese preciso instante, mientras Adriana sostenía la mano de Luisa, sintió que la joven se movía apenas. Un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para provocar un sobresalto en todos los presentes. Alejo dio un paso hacia adelante, Rafael contuvo el aliento, Teresa abrió los ojos con esperanza. Fue un gesto tan pequeño que podría haber sido un reflejo involuntario, pero en aquel ambiente cargado de ansiedad, se convirtió en un milímetro de esperanza. Y sin embargo, el mundo no concede milagros tan fácilmente, porque a veces, justo cuando parece que la vida ofrece un respiro, la oscuridad vuelve a reclamar lo que considera suyo. La leve convulsión del cuerpo de Luisa fue seguida por un silencio tan profundo que parecía absorber todo el aire de la sala. Para quienes estaban allí, aquel movimiento mínimo, casi imperceptible, se convirtió en una grieta diminuta por donde la esperanza intentaba colarse. Pero la incertidumbre seguía siendo una sombra enorme que envolvía a todos por igual. Adriana mantuvo su mano entre las suyas, temiendo que cualquier cambio brusco pudiera romper ese frágil hilo que aún la mantenía en este mundo.
Alejo avanzó lentamente hasta quedar junto a ella, como si temiera que acercarse demasiado pudiera alterar la delicada paz de la joven. Cada paso era una mezcla de deseo y miedo. Deseaba sostenerla, verla reaccionar, escuchar su voz, pero temía que cualquier gesto suyo pudiera convertirse en una despedida. Sus ojos no se apartaban del rostro de Luisa, que comenzaba a recuperar un leve rastro de color, aunque tan sutil que podía confundirse con una ilusión. Aquella imagen lo perforó por dentro, recordándole cada instante en que había deseado verla libre, a salvo, respirando sin dolor. Y ahora, verla luchar por mantenerse despierta hacía que su dolor adoptara una forma nueva, más silenciosa y profunda. Escobedo se inclinó para revisar de nuevo su temperatura y su respiración. Su rostro permanecía grave, consciente de que la mejoría aparente podía ser engañosa. A veces el cuerpo encuentra fuerzas antes de rendirse definitivamente, como un último destello antes de apagarse. Y esa idea lo aterrorizaba. No quería ser portador de una tragedia, pero tampoco podía mentirles. Mientras intentaba estabilizarla con los recursos limitados que tenía, lanzó una mirada a Adriana, pidiéndole sin palabras que no se ilusionara demasiado. Sin embargo, ni él mismo pudo evitar sentir un nudo en el pecho. Había visto demasiadas vidas cortarse de golpe, pero pocas habían sido tan injustas como la de aquella muchacha. A algunos metros de distancia, Rafael luchaba por mantener la compostura. El sonido de la lluvia golpeando el tejado se mezclaba con sus pensamientos, creando una sinfonía inquietante. Seguía sin entender cómo la vida de Luisa había llegado a ese punto límite. La conocía lo suficiente para saber que no merecía nada de lo que le estaba ocurriendo. Y aunque no compartía la intensidad del sentimiento de Alejo, algo dentro de él se quebraba al verla así. Era como si el valle entero estuviera pagando el precio de las decisiones de unos pocos. Un precio demasiado alto. Teresa, con sus manos entrelazadas, murmuraba oraciones. Era una mujer acostumbrada a enfrentar injusticias silenciosas, pero aquella superaba cualquier cosa que hubiera presenciado. La imagen de Luisa se le clavó en el alma como un aguijón. Pensó en todas las chicas que había visto sufrir en silencio durante años, víctimas del poder y los prejuicios. Pensó también en su propio hijo Juan, que había tenido que abandonar el valle para no quedar atrapado en los tentáculos de los Gálvez. La fragilidad de Luisa le recordó demasiado ese riesgo constante, esa posibilidad de perderlo todo sin aviso. Afuera, el viento comenzó a intensificarse, levantando hojas y polvo del sendero que conducía a la puerta principal de la prisión. Aquella tormenta repentina era un reflejo perfecto de lo que estaba ocurriendo en el interior. Fuerzas desatadas chocando unas contra otras, provocando un caos silencioso pero real. El ambiente estaba cargado de electricidad, como si una tragedia estuviera a punto de manifestarse. En la casa grande, mientras tanto, la tensión se extendía como un rumor imparable. Matilde había regresado, incapaz de seguir en la capilla sin saber qué estaba sucediendo realmente. Al cruzar el umbral principal, la recibió un silencio inquietante. Notó que las criadas hablaban en voz baja, intercambiando miradas preocupadas. Algo circulaba entre los pasillos, algo que aún no tenía forma pero que se sentía como una nube oscura posándose sobre cada rincón de la mansión. Cuando llegó a la habitación de Bárbara, la encontró de pie junto a la ventana, inmóvil, como una estatua. La joven había sentido el cambio en el aire. No sabía qué había pasado exactamente, pero su corazón le decía que algo terrible estaba ocurriendo. Matilde no tardó en confirmar sus sospechas con apenas unas palabras. La reacción de Bárbara fue inmediata. Un temblor recorrió su cuerpo, como si el impacto hubiera atravesado la piel para clavarse en lo más profundo de su alma. Aunque ella y Luisa habían tenido momentos de distancia, había entre ellas un lazo invisible, una complicidad nacida de la vulnerabilidad compartida. Saber que la vida de la muchacha pendía de un hilo la llenó de una angustia insoportable. Sin embargo, la más ajena a todo era Victoria, que seguía centrada en su propio juego de estrategias. Su mente estaba enfocada únicamente en las tierras y en cómo asegurar su posición antes de que Bernardo reapareciera para deshacer todos sus planes. La posible muerte de Luisa no representaba para ella más que un evento marginal, algo que no alteraba la marcha de sus objetivos. Era esa frialdad, esa desconexión con el sufrimiento ajeno, lo que la convertía en una figura inquietante, incluso para quienes solían respetarla. Damaso, en cambio, comenzaba a tener dudas por primera vez en mucho tiempo. Sentía que todo a su alrededor estaba desmoronándose. Su matrimonio, su lealtad hacia Victoria, la estabilidad de la casa grande.
El rumor sobre la condición crítica de Luisa había llegado a sus oídos, y pese a que nunca había tenido una relación cercana con ella, algo dentro de él se removió. Quizá era el reflejo tardío de una conciencia que había estado dormida demasiado tiempo. Quizá era el miedo a que la tragedia se extendiera y terminaran todos atrapados por sus propias ambiciones. A la distancia, los truenos comenzaron a retumbar, anunciando que la tormenta estaba a punto de desatarse. Y en la prisión, la tensión aumentaba con cada minuto que pasaba sin respuesta oficial para el traslado. La autorización podía tardar horas, y Luisa no tenía horas. Adriana lo sabía, Escobedo lo sabía, incluso Alejo, con su rabia contenida, lo sabía. Era como ver cómo se apaga una vela en cámara lenta, sin poder hacer nada para impedirlo. Alejo dio un paso hacia atrás, incapaz de soportar más el sufrimiento. Sus manos temblaban, había cadenas invisibles alrededor de su pecho, apretándolo con fuerza. De repente, se dio la vuelta y salió de la sala con pasos rápidos. No era huida, era desesperación. Rafael lo siguió con la mirada, comprendiendo que aquel hombre estaba al borde del colapso. Quería detenerlo, pero sabía que no era el momento. El pasillo estaba oscuro, iluminado apenas por una lámpara parpadeante. Alejo apoyó la frente contra la pared y cerró los ojos, luchando contra un torrente de emociones que lo superaba. Sentía culpa por no haber podido protegerla. Sentía ira contra el sistema que la había condenado sin darle una oportunidad real. Sentía miedo, un miedo tan profundo que lo hacía temblar. Pero sobre todo sentía amor. Un amor que, lejos de darle fuerzas, se convertía en un cuchillo afilado que se hundía más con cada respiración. Mientras tanto, en la sala, el sanitario intentaba preparar a Luisa para un posible traslado. Adriana observaba cada movimiento con una ansiedad que se le notaba en los hombros, en la respiración acelerada, en la forma en que entrelazaba los dedos para no perder el control. Rafael quiso hablar con ella, decirle que todo saldría bien, pero se detuvo al ver la expresión perdida en su rostro. Adriana no quería consuelo, quería una respuesta, quería vida, quería justicia. Teresa se acercó a Rafael con cautela. Sabía que él también estaba afectado por lo que veía. Aunque intentara disimularlo bajo su fachada de hombre fuerte y práctico, ella tenía la sensibilidad suficiente para detectar la grieta en su interior. Le habló en voz baja, recordándole que Adriana no podía estar sola en un momento así. Rafael asintió lentamente, lo sabía, pero una parte de él sentía que no tenía derecho a intervenir más allá de lo necesario. El amor que tenía por ella se mezclaba con un respeto silencioso por el dolor ajeno. La lluvia empezó a golpear con más fuerza los cristales de las pequeñas ventanas. El sonido era casi hipnótico, como si marcara el ritmo de la respiración de Luisa. Era un eco distante pero constante, una presencia que sugería que el valle entero estaba saliendo de su letargo para observar lo que ocurría allí. Todo parecía conectado de una forma extraña e inevitable. Cuando Alejo regresó a la sala, su expresión había cambiado. Seguía dolido, pero había recuperado un poco de la firmeza que lo caracterizaba. Se acercó a la camilla sin vacilar. Su proximidad pareció provocar una reacción mínima en Luisa, un leve movimiento del párpado, como si reconociera la presencia de alguien que había sido importante en su vida. Ese gesto prácticamente imperceptible bastó para que la tensión en la sala aumentara. A pesar de ello, la mejoría seguía siendo demasiado frágil. Escobedo decidió aplicar un paño húmedo en la frente de la joven, esperando reducir su fiebre. Adriana sostuvo el paño mientras él acomodaba la manta. Era un acto simple, casi maternal, pero cargado de una ternura desgarradora. Cuidarla así, con tanta dedicación, era también una forma de pedirle que no se rindiera. Fue entonces cuando, por primera vez desde que la encontraron inconsciente, Luisa emitió un gemido muy leve. Apenas un hilo de voz, una vibración casi inexistente, pero bastó para hacer que Adriana soltara una exclamación ahogada. Alejo retrocedió un segundo, sorprendido. Rafael contuvo el aliento. Teresa se llevó una mano al pecho. Ese pequeño sonido, tan débil y frágil, tenía más significado que cualquier palabra. El sanitario se inclinó rápidamente, observando los signos vitales. No era una recuperación, pero sí una señal de que su cuerpo aún estaba luchando. Y en una situación tan límite, incluso el más mínimo indicio podía cambiarlo todo. Adriana tomó la mano de Luisa con más fuerza, como si quisiera transmitirle a través del contacto todo lo que no podía decir en voz alta. Afuera, un trueno retumbó con violencia, iluminando brevemente el cielo con un destello blanco. La tormenta había alcanzado su punto álgido. En ese instante,
la puerta volvió a abrirse de golpe. Era un mensajero. Traía una nota oficial. Escobedo la tomó con manos tensas, consciente de que aquella hoja podía determinar el destino de Luisa. Cuando la abrió, su expresión se endureció. La autorización había llegado, pero no era para un traslado médico, era para algo peor. El sonido del papel entre los dedos de Escobedo pareció más fuerte que la tormenta que rugía afuera. Adriana sintió un escalofrío recorrerle la espalda incluso antes de ver el rostro del capitán. Había algo en la rigidez de su mandíbula, en la forma en que su mirada evitaba encontrarse con la de ella, que anunciaba una tragedia más devastadora que cualquier sospecha previa. Rafael dio un paso hacia adelante, incapaz de soportar el silencio, pero Escobedo levantó la mano apenas, como si necesitara unos segundos más para reunir el valor suficiente antes de pronunciar lo inevitable. La autorización no hablaba de un traslado médico, tampoco de la admisión de Luisa en una enfermería. Era, en cambio, la confirmación de que el Consejo había revisado su expediente y había decidido avanzar con la condena. Un documento seco, administrativo, frío como la hoja de un cuchillo recién afilado. Una sentencia sellada sin escuchar su versión, sin permitirle explicarse, sin ofrecer una mínima oportunidad de defensa. La condena seguía en pie, y la única autorización era que los procedimientos debían acelerarse. El mundo pareció romperse en dos. La reacción de Adriana fue inmediata. Se llevó las dos manos al rostro, como si aquello pudiera contener el golpe brutal que acababa de recibir. Sintió un vértigo tan profundo que por un instante creyó que iba a desmayarse. Su respiración se volvió irregular, y Rafael tuvo que sujetarla por los hombros para evitar que cayera. No, sus labios formaron esa palabra muda, pero la voz no salió. Era el grito más fuerte de su vida, y aún así se quedó atrapado entre su garganta y su miedo. Alejo, en cambio, quedó completamente inmóvil. Su rostro, ya demacrado por la angustia de las últimas horas, perdió cualquier resto de color. Era como si hubiera recibido un disparo. No entendió nada durante algunos segundos. No quería entender. Su mirada viajó de Escobedo a Luisa, de Luisa al papel en la mano del capitán, y luego al vacío. Era un golpe directo a su alma, una forma de derrumbarlo sin tocarlo físicamente. La mujer que amaba, aquella por la que había estado dispuesto a arriesgar su carrera, su seguridad, incluso su vida, estaba siendo empujada hacia la muerte sin misericordia. Rafael, aunque conmocionado, fue el primero en reaccionar. Su voz sonó firme, casi imperativa, exigiendo una explicación. Escobedo intentó responder, pero la frustración se mezclaba con la impotencia. No tenía poder para detener nada. Era un simple instrumento del sistema. Y lo sabía, lo odiaba, lo cargaba en los hombros como una culpa que no le pertenecía, pero que lo perseguiría por mucho tiempo. La lluvia golpeó con más fuerza, como si el valle entero respondiera a la injusticia con una furia silenciosa. Era un ritmo frenético, casi violento, que resonaba en las paredes de piedra. Aquella tormenta parecía querer abrir grietas y arrancar raíces, como si la naturaleza compartiera la desesperación de quienes estaban allí. Teresa dio un paso atrás, llevándose una mano al pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La imagen de Luisa agonizando, sumada a la certeza de que nadie iba a salvarla, la rompió por dentro. Hacía años que no sentía un dolor tan profundo por alguien que no era su propia sangre. Pero Luisa, en ese estado de vulnerabilidad absoluta, se había convertido en el reflejo de todas las mujeres del valle que habían sido sacrificadas en nombre del poder, la ambición o los prejuicios. Adriana soltó un sollozo ahogado. Miró a Rafael, buscando en él una salida, una idea, una solución, cualquier cosa que pudiera revertir lo que parecía inevitable. Rafael sentía el mismo nudo en la garganta, pero sabía que no podía mentirle. Por primera vez en mucho tiempo, el poder de los Gálvez no servía de nada. Estaban ante una maquinaria cruel que no respondía a nombres ni apellidos, solo a órdenes selladas y firmas oficiales. Alejo avanzó hacia Escobedo con pasos pesados, casi tambaleantes. No levantó la voz, pero había una violencia muda en su mirada que intimidó incluso al capitán. Escobedo retrocedió 1 milímetro, consciente de que cualquier palabra que dijera podía desencadenar un derrumbe emocional aún mayor. Pero Alejo no lo agredió. No tenía fuerzas, apenas logró preguntar con un hilo de voz si había algo más que pudieran hacer. Y cuando Escobedo bajó la mirada, Alejo entendió que no. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Entre la respiración irregular y débil de Luisa, su párpado volvió a moverse. Esta vez no fue un espasmo.
Abrió los ojos apenas un instante. Eran solo unos segundos, pero su mirada se posó en Adriana. Y en esos ojos apagados había una mezcla dolorosa de agotamiento, miedo y resignación. Como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Como si el cuerpo, en su fragilidad extrema, hubiera comprendido la sentencia incluso antes de despertar por completo. Adriana cayó de rodillas junto a ella. Le acarició el rostro con una suavidad que parecía arrancada de otro mundo. Le habló sin palabras, diciéndole con los ojos lo que no podía pronunciar sin romperse en pedazos. Luisa parpadeó muy lentamente, como si quisiera retener esa imagen de ternura antes de que la oscuridad volviera a arrastrarla. Sus labios se entreabrieron apenas, pero no salió sonido. Fue un gesto minúsculo, pero suficiente para que todos en la sala contuvieran la respiración. Alejo se acercó temblando. No sabía si debía tocarla o si aquello sería demasiado. El amor no siempre sabe cómo manifestarse cuando el cuerpo amado está tan cerca de la muerte. Finalmente, se inclinó ligeramente, lo suficiente para que Luisa pudiera verlo. Ella movió los ojos hacia él con un esfuerzo casi sobrehumano. Y aunque no podía hablar, había en su mirada una súplica muda. Que no sufriera por ella, que la dejara ir si era necesario, que recordara lo que habían sido antes de que todo se torciera. Afuera, el cielo retumbó con una fuerza abrumadora. Parecía que el mundo se estaba partiendo en dos. Y tal vez lo estaba. En la casa grande, Victoria continuaba con su teatro de normalidad. No sabía, o no quería saber, lo que estaba ocurriendo en la prisión. Su atención seguía centrada en sus planes. Pero incluso ella sintió un escalofrío que no supo explicar. Fue un instinto fugaz, un presagio extraño, como si la oscuridad que había cultivado durante años estuviera finalmente reclamando un precio. En la prisión, mientras tanto, Escobedo tomó una decisión que nunca habría imaginado unos días antes. Miró a Luisa, a Adriana, a Alejo, a Rafael, y entendió que no podía simplemente quedarse de brazos cruzados esperando que la sentencia se ejecutara. Su deber como hombre, no como militar, superó su obligación con el sistema. Se retiró unos segundos a un rincón de la sala y escribió una nota rápida. Luego llamó a uno de los guardias de su confianza. Le habló en voz baja, lo suficiente para que nadie más escuchara. El guardia, sorprendido, dudó un instante, pero finalmente asintió. Era un acto pequeño, casi insignificante frente a la fuerza del sistema. Pero era un acto humano, y eso significaba mucho. Cuando regresó, se acercó a Adriana. Le explicó, sin dar detalles, que había enviado un mensaje urgente a alguien que podría intervenir. No lo dijo con seguridad absoluta, pero sí con una esperanza tímida. Era un gesto que no cambiaba la condena, pero retrasaba el reloj. A veces unos minutos pueden salvar una vida, o al menos impedir que el último aliento sea robado sin un intento de lucha. Adriana sintió una chispa de alivio, aunque sabía que esa esperanza era frágil como cristal. No podía aferrarse demasiado, pero tampoco podía permitirse dejarla caer. Sus manos seguían sosteniendo las de Luisa, como si ese contacto pudiera anclarla a la vida. Alejo respiró profundamente, intentando recuperar la compostura. Era la primera vez desde que la encontraron inconsciente que veía una posibilidad, por mínima que fuera, de luchar. Aunque sabía que la batalla sería feroz, entendió que aún no estaba perdida por completo. Y cuando volvió a mirar a Luisa, vio algo que lo destrozó y lo sostuvo a la vez. Una lágrima minúscula, apenas visible, deslizándose por la mejilla de la joven. Era una despedida, o quizá un pedido de auxilio. Era imposible saberlo. El sanitario regresó con una última sugerencia. Intentar estabilizarla con una infusión de sales para evitar un shock. Escobedo autorizó el procedimiento, aunque sabía que estaba excediendo los límites permitidos sin permiso oficial. Pero lo hizo igualmente. Quizá no fuera suficiente para salvarla, pero sí para ganar tiempo. Y en ese tiempo podían hacer un milagro o una nueva desgracia. La aguja entró en la piel delgada de Luisa con una facilidad perturbadora. El cuerpo de la joven reaccionó débilmente. Adriana inspiró hondo, como si ella también compartiera el dolor del pinchazo. Rafael apretó los dientes. Alejo cerró los ojos un instante, imaginando que aquel gesto podía empujarla lentamente hacia la vida. El trueno más fuerte de la tarde sacudió la prisión. El guardia que había sido enviado por Escobedo abrió la puerta de golpe. Traía una respuesta. Todos se giraron hacia él con el corazón detenido. La respuesta era corta, ambigua, inesperada.
Podían pasarla a la enfermería, pero solo temporalmente. Habían concedido unas horas. Después, la sentencia seguía intacta. La mezcla de alivio y horror cayó sobre todos como una tormenta interior. Tenían tiempo, un poco, muy poco, un margen que no prometía salvación, pero sí resistencia. Teresa lloró abiertamente. Rafael apretó la mandíbula, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para prolongar ese tiempo. Adriana abrazó la mano de Luisa como si la estuviera levantando desde un pozo oscuro. Alejo exhaló un suspiro tembloroso, consciente de que aquellas horas serían las más importantes de su vida. La camilla fue levantada con cuidado. Luisa parecía flotar entre los brazos de quienes la trasladaban. Su piel estaba tan fría que parecía hecha de mármol. Mientras la movían hacia el pasillo, la tormenta afuera arreciaba con furia, golpeando con fuerza cada piedra del edificio. Era como si el valle entero estuviera rugiendo, protestando, suplicando, llorando por ella. Y en la penumbra del corredor, entre sombras y relámpagos, ocurrió el último gesto de aquel día interminable. Luisa abrió los ojos por un instante y miró hacia la luz que venía de la salida. No estaba claro si era esperanza o resignación, pero era vida, y mientras hubiera vida, aunque mínima, todos estaban dispuestos a luchar por ella. El valle, sin saberlo, estaba a punto de cambiar para siempre. Y lo que comenzaba como la lenta muerte de una muchacha se transformaría pronto en el levantamiento silencioso de todas las verdades que Valle Salvaje había intentado enterrar durante años.